Y lo que suele suceder o lo que suelen hacer las organizaciones para hablar de capacitación es armar un diagnóstico pidiéndole a cada una de las personas que les diga que necesitan capacitación. Entonces, la gente pide la capacitación que necesita y se encuentra con serios problemas de esa capacitación, porque al final del día es lo que yo quería, no lo que yo necesitaba. Esto es más o menos como cuando voy donde el doctor y le digo, doctor, ¿cuál es mi problema? Y él me dice, ¿y usted qué cree que es? Sí, sabe que me duele la cabeza. ¿Qué cree que debería tomar? Una aspirina. Ya, entonces tómese una aspirina. Más o menos es lo que sucede en las organizaciones. Y el programa de capacitación debería ser bastante diferente cómo se lo estructura. Hay varias técnicas, hay varias formas de estructurarlo, pero una de las más completas que existen es la que vamos a ver el día de hoy. Así que les invito a que estemos atentos del programa de hoy y de cómo podríamos hacer un verdadero plan de capacitación empresarial. Siempre vamos a arrancar por este famoso diagnóstico, ¿no? Y este diagnóstico nos va a dar varios pasos. Estos pasos son importantísimos respetarlos. Cuando nosotros hacemos eso, logramos un plan de capacitación realmente que transforme vidas. Y por lo tanto, si transforma vidas, transforma organizaciones. Así que les invito el día de hoy a que estemos atentos con este programa que creo que va a ser de mucho provecho. No importa si es que usted tiene una empresa micro, mediana, pequeña o una gran empresa. Yo he visto empresas de las más grandes que suelen tener este problema. Así que es un mal de muchos. Pero ¿cómo deberíamos hacer para cambiar este mal de muchos? Bueno, el día de hoy vamos a ver la fórmula o las fórmulas o los pasos que deberíamos hacer para poder corregir este pequeño inconveniente. Bueno, ¿cuál es el primer paso? El primer paso para poder hacer un plan de capacitación real, serio, profundo, se llama diagnóstico de capacitaciones. Diagnóstico, ¿no? El diagnóstico no se lo hace en base a lo que la gente diga que necesita, ni siquiera a lo que los jefes digan que necesitan, los jefes de esas personas. Se lo hace en base a varios aspectos que son más importantes. Por ejemplo, vamos a empezar con qué es lo primero que debería hacer el emprendedor. ¿Qué es lo primero que debería hacer? Bueno, si es una empresa un poco más grande, tiene el departamento o debería tener el departamento de talento humano, que no debería ser nómina, debería ser temas importantes de desarrollo como este, por ejemplo. ¿Qué es lo primero que se debe hacer? La persona que va a estar a cargo de capacitación debe hacer un análisis a 2, 3 años de distancia de cómo se proyecta la organización. Por ejemplo, yo soy una microempresa y necesito pasar a ser pequeña empresa, dejar de ser micro y pasar a ser pequeña. ¿Qué debo hacer? Bueno, pues debo hacer algunas cosas, debo desarrollar algunas cosas. Entonces, lo primero es desarrollar el organigrama que debería tener si ya soy pequeña empresa. ¿Sí? Me proyecto. Entonces desarrollo un cronograma bien estructuradito. Este organigrama estructurado me va a decir qué puestos pienso tener, hacia dónde voy a caminar. ¿Ya? Obviamente yo tengo que validarlo. Para eso hay muchas empresas, en este caso pequeñas, porque estábamos hablando de micro a pequeño, ¿no es cierto? Entonces yo tengo que validar con empresas pequeñas que tengan distintos organigramas, que su estructura no sea pesada, que sea una empresa que normalmente esté fluyendo de manera adecuada. Todo eso yo tengo que ver. Cuando yo he logrado ver eso, cuando yo he logrado desarrollar eso, entonces ahora sí ya tengo la primera herramienta para poder desarrollar un verdadero plan de capacitación. Entonces la primera herramienta obviamente es el organigrama, ¿sí? La primera gran herramienta es el organigrama. Con eso vamos a desarrollar.
Ahora, ¿para qué nos sirve ese organigrama? Para desarrollar un programa de capacitación efectivo que genere un ROE adecuado. ¿Qué es el ROE? Bueno, todo emprendedor, microemprendedor, todo empresario debe saber que hay medidas que se hacen sobre las organizaciones y una de esas medidas es el retorno de la inversión. ¿Cuánto me retorna de lo que yo estoy gastando para que se convierta en una inversión? Entonces, ese es un elemento importantísimo. Cuando yo logro desarrollar ese elemento importantísimo, cuando yo he logrado generar ese elemento importantísimo de un ROE, entonces se empieza a convertir ya en una inversión, no en un gasto. Y los empresarios, la gente que maneja la parte financiera de las empresas, empiezan a apostarle también a la capacitación. Para esto, lo más importante obviamente es el diagnóstico que puede hacerse sobre la realidad de los activos del conocimiento aplicado. Estos activos de conocimiento se llama a cuánto sabe la gente, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo una persona en la empresa que trabaja para mí y que sabe muchísimo sobre todos los productos que yo desarrollo. Perfecto. Ese es un activo intangible. En Estados Unidos se discute mucho sobre cómo ingresar esto en la contabilidad, así de importante es. Pero cuando se vende una organización, hay dos aspectos que pesan más. El primero, que es el que más pesa, es la marca. Cuando yo vendo una organización, lo que más pesa en primer lugar es la marca, más que los activos, maquinarias, etcétera. Lo que más pesa es la marca. O debería pesar más la marca, porque hay marcas mal trabajadas y entonces ahí pesan más los activos fijos, ¿no? Los activos físicos. Normalmente lo que debería hacer es que la marca esté tan bien trabajada que el peso de la marca sea el más alto. El segundo activo o el segundo elemento que más pesa cuando se hace una negociación son los activos intangibles de la organización, ¿sí? Aparte de la marca, o sea, la marca es un activo intangible, pero le dejamos a un lado porque es el que más pesa de todos. Y luego vienen los activos intangibles, que son diferentes. Uno de esos activos intangibles es el conocimiento de la gente. Y ahí pueden estar inclusive los planes de desarrollo y capacitación de la gente, los planes de sucesión de líderes, bueno, varias cosas que se van estructurando ahí. Pero este activo de la capacitación o el activo del conocimiento aplicado de la gente es un activo fundamental, es importantísimo. O lo que nosotros conocemos como el activo de las competencias laborales ya aplicadas, que son conocimientos, habilidades, actitudes y valores que generan alto desempeño en las organizaciones. A veces nosotros decimos, vamos a contratar a alguien y necesitamos que tenga muchísimo conocimiento, ojalá y tenga cuarto nivel, que esté graduado en, no sé, alguna cosa. Ayer veía un anuncio que me decían que requieren un jefe de talento humano y veía el anuncio que decía que quieren un ingeniero comercial o afines. No tiene nada que ver lo uno con lo otro. El de talento humano no debería ser ingeniero comercial, a menos que esté direccionado el proceso de selección, ¿no? Pero en realidad no debería ser un ingeniero comercial. Podría serlo, pero no es el principal cargo. Hay otros, los principales estudios, que me llevan a ese cargo, ¿ya? Ahora, en vez de yo escoger títulos, que normalmente es lo que hacemos, yo lo que debería hacer es buscar qué conocimientos requiere ese puesto, qué habilidades requiere ese puesto, qué actitudes requiere ese puesto y qué valores requiere ese puesto para generar alto desempeño, ¿ya? Por ejemplo, yo necesito contratar un mesero. ¿Qué necesito que sepa el mesero? Entonces me voy a conocimientos del mesero. El primero es conocimientos. ¿Qué conocimientos requiero que sepa el mesero? Segundo, ¿qué habilidades debería tener el mesero? ¿Cuáles son las actitudes que debería tener este mesero y los valores? Conocimientos, por ejemplo, debe saber cómo se preparan los platos de comida, ¿sí?
Segundo, en conocimientos, debe saber cómo atender a la gente, debe saber un poco de protocolo, por dónde servir, no pasar por encima o por delante de la gente, cosas por el estilo, que son conocimientos básicos. Debería tener habilidades de cómo llevar los platos. Esa habilidad es fundamental para que no se le caigan. Debería tener la habilidad de poder servir los platos. Debería tener una actitud de apertura con el cliente, mucha comunicación, hacerle sentir al cliente que es valorado. Y por último, valores. Necesitamos que sea un mesero honesto. Con esto nosotros generamos resultados de alto desempeño en el caso de un mesero, ¿no? Y ahí vienen los niveles de restaurante, si necesitamos que sepa 2, 3 idiomas, etcétera, etcétera. Pero si yo tengo claro estas competencias laborales, si yo las tengo bien desarrolladas, es más fácil hacer ya todo el trabajo de diagnóstico. Porque esto es ya un análisis de qué se aplica y qué no se aplica en la organización. Ahora, yo ya hice el organigrama que les decía para crecer de micro a pequeña empresa o de pequeña a mediana empresa. Cuando ya hice ese organigrama proyectado, yo tengo que ver justamente esto de las competencias. ¿Qué competencias necesito que la gente tenga en los distintos puestos a largo plazo? ¿Sí? Ahí viene el secreto. Esta parte es importantísima, ¿no? Por eso nuevamente retomamos lo de las competencias. Ya habíamos hablado de competencias durante varios programas, pero es fundamental. Entonces, ahora yo hago un organigrama estructurado, grande, desarrollado a largo plazo, y lo que necesito ahora es conectar ese organigrama a largo plazo con la realidad organizacional de ahora. Pero para eso lo primero que hago es determinar las competencias que voy a necesitar en cada puesto. ¿Qué competencias debería tener el gerente general? Y ahí hay que hacerlo sin apasionamientos, porque a veces decimos, el dueño tiene que seguir siendo el gerente, el dueño, o el hijo del dueño va a ser. Y no necesariamente es así. Por ejemplo, yo tengo una organización que se dedica a vender, no sé, capacitación. ¿Ya? Yo tengo una empresa que vende los cursos para que salgan los chicos a dar la prueba esta de ser bachiller o este tipo de pruebas y puedan ser aprobados a nivel de las universidades. Que den las pruebas de las universidades y que puedan ingresar a esa universidad sin ningún problema. Y entonces voy a contratar a alguien para el área comercial. ¿Qué debería tener esa persona? ¿Qué cualidades? Entonces vamos viendo que lo que debería tener se llaman competencias laborales. Estas competencias laborales, que son importantísimas, deben estar divididas en conocimientos, habilidades, actitudes y valores que le van a hacer a ese vendedor súper efectivo en su puesto de trabajo. ¿Ya? Ahora, si yo ya crezco de pequeña empresa o de microempresa a pequeña empresa, yo ya crezco, esos conocimientos, habilidades, actitudes y valores puede ser que cambien. No necesariamente son las mismas. Puede ser que haya cambios y que estos cambios sean realmente importantes, ¿no? Entonces, puede ser que el emprendedor estaba apto para una microempresa, pero no para una pequeña empresa. No importa, hay que listarlos. No hay que asustarse ahí porque estamos proyectándonos a mediano plazo. Y esa es una gran ventaja de la proyección, ¿no? Luego, cuando yo ya los listé, los desarrollé, los pulí, entonces ahí viene ya la parte súper positiva, porque ahora ya vamos a hacer algo totalmente diferente. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Es ver cómo estamos nosotros en la actualidad, qué sí tenemos en la actualidad, qué conocimientos, qué destrezas, qué habilidades, qué actitudes y qué valores tenemos en la actualidad con la organización en cada uno de los puestos y comparamos ese organigrama a mediano plazo comparado con el que tenemos ahora. ¿Qué puestos hay? ¿Qué tenemos hoy? ¿Y qué vamos a hacer con ese puesto de hoy? ¿Sí? Luego,
de definir estos ideales de proyección empresarial en el trabajo, yo ya tengo cada uno de los distintos puestos listados en orden, ¿no es cierto? Entonces va, gerente general, vamos a mantener una gerencia general, contabilidad, vamos a mantener una contabilidad, área comercial la vamos a mantener, pero antes el señor del área comercial, él vendía solo. Ahora vamos a tener un departamento comercial con 2 personas. ¿Cambian las competencias de la persona que estaba a cargo de ventas? Claro, porque ahora ya tiene que liderar gente. Si va a dirigir gente, debe tener otros conocimientos adicionales. Debe, por ejemplo, saber transmitir su propio conocimiento. Debe tener otras habilidades. ¿Sí? Ya no es solamente saber transmitir como conocimiento, sino la habilidad de hacerlo. La habilidad de dirigir gente. ¿Sí? Valores, bueno, los valores normalmente deberían ser muy similares porque tienen que ver con los valores corporativos. Los 2 primeros programas que hicimos en Hablemos de Negocios, utilizamos unas herramientas filosóficas de la organización. De hecho, les di un cuadro, yo les di unas herramientas con las que se podía levantar la parte filosófica, visión, misión, de ahí salían los valores, cómo se hacían los valores. Estos valores que son corporativos son obligatorios y como son mandatorios, cuando yo contrato gente, la gente debe estar o debe tener los mismos valores. No vaya a pensar usted que la gente va a adaptarse a esos valores, para nada. La gente no se adapta a esos valores. La gente tiene esos valores o no los tiene, a menos que se haga un proceso que es muy largo y muy desgastante. Entonces yo prefiero conectar gente que tenga los mismos valores corporativos. Y los valores corporativos tienen muchísimo que ver con los valores de quien crea la organización, quien está ahí o sus fundadores. Esos son elementos importantísimos que debemos considerar, que debemos tomar en cuenta, ¿sí? Fundamentales. Luego que yo ya definí esta proyección, este análisis que es bastante decidor de qué es lo que quiero con la organización a largo plazo, si es que yo soy talento humano, tengo que ir y conversar con el dueño y decirle, vea, señor emprendedor, señor empresario, a largo plazo yo le veo a la organización de esta manera, ¿sí? De aquí en 2 años yo le veo a la organización de esta manera. ¿Usted qué opina? ¿No? Y él le va a decir, bueno, si estás claro, obviamente para esto hay que estar clarísimo en hacia dónde va la organización, qué se está haciendo y qué dicen las proyecciones reales. Entonces, cuando ya está aprobado por el emprendedor, el empresario, entonces empieza ya un trabajo que nos va a permitir caminar desde el punto A, que es donde estamos ahorita, o la línea base, hacia el punto B, que es donde estamos proyectándonos. Y entonces vamos a tener la gente adecuada para los puestos adecuados. Luego de los cortes comerciales vamos a ver en detalle cómo se hace ese punto. Pero en principio levanto competencias de organigrama, ¿sí? Competencias ideales. ¿Qué es un ideal? Es lo que debería tener la persona que yo contrate para ese puesto. Sí, pero es que yo quiero cambiarle algunas cositas porque la persona que tengo en la actualidad no cumple eso. No se preocupe, todavía no llegamos a ese punto. Pero acuérdese, esto es un plan de capacitación. Vamos a formar a la gente para que logre eso. La parte más importante es que tenga las actitudes y los valores. Eso es lo único que nos preocupa realmente. Porque aún cuando eso es lo más fuerte, lo más difícil de desarrollar, lo más difícil de cambiar, resulta que la mayoría de organizaciones no lo toman en cuenta, ¿sí? Resulta que la mayoría de organizaciones no hacen lo que deberían hacer con respecto a ese tema de capacitación, ¿no? Y de selección de personal, sino que contratan a cualquier persona que cumpla con algunas características que las pusieron como importantes, sin considerar toda la estructura global de competencias, donde la parte menos importante es obviamente la parte de
los estudios, ¿sí? La parte más importante son valores y actitudes.